Mi madre adoptiva me sentó antes de la boda y me dijo que sí le debía tanto. Tenía que cancelarla y convencer a mí prometido que se case con su hija biológica. El incidente del que hablaré es entre mi madrastra, su hija biológica, y yo una mujer de 25 años había estado viviendo con mi madrastra Mary. Una mujer de 45 años desde que tenía 5 años. Mi madre biológica era alcohólica y extremadamente abusiva conmigo. Mi papá, cansado de su comportamiento, solicitó el divorcio y demandó la custodia total de mí debido a su negligencia. Desafortunadamente sus problemas no pudieron ser probados en el tribunal, así que ambos padres compartieron la custodia con mi madre teniéndome la mayoría de los días. Sin embargo, su comportamiento negligente pronto le pasó factura cuando un día me dejó sola en casa y accidentalmente accedí al balcón. Mis vecinos notaron esto y llamaron a los servicios de protección infantil y desde entonces empecé a vivir con mi papá. Las cosas fueron difíciles al principio, pero una vez que conoció a Mary cambiaron para mejor. Mary era la asistente del abogado de mi papá. Se conocieron durante los procedimientos de divorcio y comenzaron una relación poco después. Mary, que también era divorciada, tenía una hija, Jane, que era 2 años menor que yo. Jane sufría de una condición neurológica y estaba en silla de ruedas permanentemente. Conocí a Mary y a Jane cuando tenía 4 años. Al principio fue un poco incómodo porque había estado bastante cerrada con los extraños debido a mi madre biológica. Sin embargo, Mary entendió mi situación y tomó las cosas con calma, ayudándome a abrirme más. Con el tiempo me hice extremadamente cercana a ella y a Jane. En cuestión de semanas, y fue entonces cuando mi papá decidió casarse con ella. Su boda, hasta donde recuerdo, fue muy íntima, con solo mis abuelos y los padres de Mary presentes. Solía llamarla Mary antes de la boda, pero desde entonces la he llamado mamá porque, aunque no me adoptó legalmente, siempre la he visto como una madre adoptiva. Las cosas empezaron a mejorar para nosotros a partir de ese momento, ya que Mary abrió su propia práctica y mi papá, que era trabajador de la construcción, abrió una empresa de construcción. Pronto su negocio prosperó y a partir de entonces nunca enfrentamos un día de adversidad. En términos financieros, tanto Jane como yo fuimos a las mejores escuelas y tuvimos buenas vidas. Siempre consideré a Jane mi hermana, ayudándola con lo que necesitaba y defendiéndola siempre que era necesario. Incluso Mary se sentía como la única madre que había tenido desde la infancia, porque siempre había estado allí para mí. Le he estado extremadamente agradecida toda mi vida, porque ella era la razón por la que estaba viva y prosperando y nunca he dejado de mostrárselo. Nos mudamos a un vecindario mucho mejor cuando comencé la secundaria y ahí fue donde conocí a mi novio Ryan. Ryan vivía a 2 cuadras y era mi compañero de clase. Empezamos a ir juntos a la escuela. Una vez que nos dimos cuenta de que éramos de la misma área y nos hicimos buenos amigos, solía visitar mi casa bastante a menudo y se llevaba bien con todos, especialmente con Jane. Él era una de las pocas personas con las que ella se sentía cómoda y todos nos divertíamos mucho juntos. A finales del año pasado él me pidió que saliera con él y yo acepté. Cuando le conté a mi familia sobre esto, todos parecían felices excepto Jane. A partir de ese día Jane se irritó frecuentemente conmigo y no hablamos mucho. Mary vio el comportamiento de Jane y lo atribuyó al reciente cambio de medicación. Lo entendí y decidí no hablarle mucho para evitar peleas y darle menos estrés, así que Ryan y yo solicitamos a muchas universidades y afortunadamente fuimos aceptados en la misma, que era una bastante buena. Todos estaban encantados con nuestro logro y Ryan y yo no podíamos estar más felices. Jane seguía un poco distante conmigo, así que decidí hablar con ella antes de irme.
Y aclarar todo porque después de todo. Ella era familia después de hablar. Durante horas me di cuenta por la forma en que hablaba de Ryan que tenía un enamoramiento con él, todo tenía sentido. Pero no iba a dejar a mi novio para solucionar las cosas, así que decidí no tocar el tema en absoluto. Jane y yo llegamos a un acuerdo antes de que me fuera y estaba satisfecha con eso. Antes de irme le conté a Mary que pensaba que Jane tenía un enamoramiento con Ryan y que sería útil que ella hablara con Han para evitar más problemas entre nosotras. Ella me aseguró que se encargaría de ello y me dijo que siempre podría contar con su apoyo. Me emocioné al pensar en dejar a mi mamá y ambas lloramos un poco en la cocina. Unas semanas después de esa conversación me fui con Ryan para instalar nuestra habitación en la universidad. Los siguientes 4 años fueron geniales académicamente, aprendí mucho, fui destacada en la mayoría de las materias y conseguí algunas pasantías antes que mis compañeros. En general me estaba yendo bien. Por otro lado, mi relación con Ryan no estaba en su mejor momento. Habíamos tenido problemas desde el principio de la universidad y estábamos en una relación intermitente la mayor parte del tiempo. También escuché algunos rumores de que él me había engañado, así que al final de la universidad nuestra relación estaba bastante tambaleante. Dada nuestra historia, ambos decidimos mutuamente que deberíamos tomar un descanso por un tiempo para recomponer. Volví a casa para descansar unos meses después de terminar mi carrera y les conté a mis padres sobre la ruptura. No se sorprendieron tanto como pensaba, pero eso no me pareció raro. Jane también estaba a punto de terminar la secundaria y me pidió si podía hacer que Ryan hablara con ella porque estaba planeando estudiar la misma carrera y necesitaba orientación. Estaba un poco reacia a llamar a Ryan tan pronto después de nuestra ruptura y sugerí a algunos de mis amigos del mismo campo, pero ella insistió en que quería hablar solo con Ryan, así que decidí dejar de lado mi sentimiento por Jane y le envié un mensaje después de hablar con ella. Ryan me llamó y me dijo que Jane estaba coqueteando con él durante la llamada y que él no estaba interesado en ella de esa manera. Se lo conté a Mary y ella dijo que no debería ser un problema para mí porque Ryan y yo habíamos roto. No pensé mucho más en eso después de eso. Unos años después Jane estaba a punto de terminar la universidad y yo estaba trabajando, aún viviendo en casa de mis padres. Me encontré con Ryan mientras hacía la compra y él estaba bien establecido y disfrutando de la vida. Empezamos a charlar y nos volvimos a reencontrar varias veces para almuerzos y desayunos, eventualmente reavivando nuestra relación. Y unos meses después él me pidió que me casara con él, a lo que obviamente dije que sí. La noticia de nuestra relación no fue recibida como esperábamos por Mary y el enojo de Jane también era comprensible, pero fue la noticia de nuestro compromiso la que causó estragos en mi casa. Jane tuvo una gran rabieta, lo que llevó a un ataque de ansiedad y tuvo que ser llevada a urgencias. Ella estaba bien, pero debido a sus predis, los doctores nos pidieron que la cuidáramos bien y no introdujeran estrés. Después de discutirlo con Mary y mi papá, decidimos que lo mejor era que yo me mudara. Me mudé poco después del incidente y solía ir a casa los fines de semana. Jane ahora había aceptado mi compromiso y estaba bastante emocionada por la boda. Originalmente iba a ser mi dama de honor, pero después de su reacción al compromiso decidí dejarla como una de las invitadas. Todo estaba yendo bien con todos, especialmente con Mary, quien estaba tratando de involucrarse en cada pequeño detalle de mi boda y también estaba pagando la mitad de los gastos. No podría estar más agradecida con ella por todo y lo mencioné incluso en mi discurso durante la cena de ensayo 2 días antes de mi
Boda la noche de mi cena de ensayo todos. Estaban borrachos más allá de lo razonable y Mary me pidió hablar conmigo. En privado pensé que sería una conversación madre-hija, así que sugerí que habláramos en mi habitación. No esperaba lo que estaba a punto de suceder. Mary me sentó y comenzó a decirme cuán agradecida estaba de tener una hija como yo, lo que me hizo sentirme emocional. Continuó diciendo que tenía deseos similares para Jane, pero que eso era muy difícil, y comenzó a llorarla. Consolé y ella me preguntó si la amaba. Dije que sí. Luego me preguntó si le debía mi vida. Era una pregunta absurda, pero respondí que sí de nuevo. Al escuchar esto se levantó y me pidió un favor. Cuando le pregunté qué era, dijo que dado que le debía todo lo que tenía, quería que compartiera un poco de ello con mi hermana. Gane estaba confundida y le pregunté qué quería que compartiera. Lo que dijo a continuación estaba muy lejos de lo normal. Dijo que en comparación con Jane yo tenía una vida mucho mejor, mientras que Jane estaba rodeada solo de unos pocos, uno de los cuales era Ryan. Afirmó que había sabido sobre la atracción de Jane hacia Ryan desde la infancia, pero no hizo nada al respecto hasta que rompimos después de la universidad. Continuó diciendo que Ryan era un hombre muy comprensivo y perfecto para Jane. Me pidió que rompiera mi compromiso con Ryan y que le pidiera que se casara con Jane en su lugar. No podí creer lo que escuchaba y le pedí que se callara, pero no lo hizo. Dijo que esta era la única forma en que podía pagarle, ya que me había aceptado como su propia sangre y me había cuidado como a su propia hija. Dijo que deseaba que Jane tuviera una relación para el futuro también, y Ryan era el único hombre que estaba segura de que no rompería el corazón de su chica. Sabía que Ryan no estaba interesado en Jane de esa manera, por lo que quería que yo lo convenciera. No podía procesar lo que estaba pasando, y en un arranque de furia la eché de mi habitación mientras ella gritaba que debía considerarlo y que estaría en deuda conmigo de por vida si hacía esto por su hija. Sus gritos atrajeron algo de atención y mi papá vino a preguntarme qué pasaba. No respondí y simplemente los dejé a él y a Mary afuera. Lloré en mi habitación y no me di cuenta cuando me quedé dormida. Al día siguiente me desperté tarde y mi papá me pidió que fuera a verlo en su habitación. Mary estaba allí con los ojos hinchados de tanto llorar. Dijo que lo que hice la noche anterior no estuvo bien y que tratar a Mary, la mujer que me crió, de esa manera y echarla no era algo que debía. Derecho, me di cuenta en ese momento de que no sabía nada sobre lo que Mary me había pedido. Cuando estaba al punto de decírselo, Mary me tomó la mano con fuerza, indicándome que no dijera la verdad. Me solté de su mano y antes de que pudiera decir algo escuchamos un grito desde la habitación de Jane. Se había caído en el baño y tenía cortes en las piernas. No teníamos suficientes suministros de primeros auxilios, así que mi papá decidió llevarla a urgencias lo antes posible y discutir el problema conmigo y con Mary más tarde. Desde ese momento Mary ha estado rogándome que no le diga a mi papá la verdad y que evite dañar su relación. No deseo involucrarme en una conversación con ella y he estado permaneciendo en mi habitación. Soy una mala persona si no le doy a Mary otra oportunidad para que se explique o se disculpe antes de contarle a mi papá lo que me pidió. Actualización 1. Gracias por una respuesta tan amable. Inicialmente me di cuenta de que Mary tenía la culpa, pero comencé a dudar de mí misma después de que mi padre intentó intervenir. He decidido seguir el consejo de los comentarios y hablaré primero con Ryan antes que con mi padre. Algunos se han preguntado por qué no estaba al tanto de las intenciones de Mary anteriormente, considerando que sabía que Jane tenía un enamoramiento con Ryan. La cosa es que todos, incluido Ryan, pensaban que era solo un enamoramiento inocente y nada más. Nunca hubo un momento en el que Ryan hubiera correspondido a los
Sentimientos de Jane con acciones o palabras, sin embargo, creo que debería haber sido más cuidadosa con las señales. Una cosa que ahora me parece extraña es que durante la compra de mi vestido Mary también decidió darle a Jane un vestido de novia para cumplir su deseo de ver a sus dos hijas con vestidos de novia. Esto podría haber sido debido a la dificultad que Jane podría enfrentar para encontrar un esposo debido a su condición y los prejuicios de las personas. Jane estaba bien con algunos cortes en las piernas que fueron bien atendidos. Ella no sabía nada sobre lo que Mary me había pedido y honestamente no sabía cómo reaccionaría si se enterara cuando fui a ver a Jane. Después de que regresara vi a Mary en un rincón. Su rostro se puso pálido en cuanto llamé a mi papá. Tuve que pedir las llaves desde el auto para encontrarme con Ryan. Mary se descompensó en el lugar, ya que supongo pensó que podría delatar, así que la ayudé a llegar a la cama. Mi papá decidió quedarse a su lado culpando en silencio su condición. A mí no tuve tiempo para explicarle nada y me fui de inmediato después de tomar las llaves del auto. Estoy escribiendo esta parte después de encontrarme con Ryan. Fui y le pedí que se encontrara conmigo en el auto para evitar la atención no deseada. Se dio cuenta por mi voz que era algo serio y bajó corriendo. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior y le hice saber que tal vez el pequeño enamoramiento de Jane no era tan pequeño. Después de todo, él estaba más sorprendido que yo porque siempre la había respetado mucho por ser una excelente mujer y una madre tan cariñosa conmigo. Dijo que tal revelación llevaría a muchos problemas, por lo que la mejor opción sería posponer la boda por unas semanas. Dejó muy claro que pase lo que pase está de mi lado y está dispuesto a fugarse si eso es lo que se necesita para estar conmigo. Quería estar allí mientras le contaba a mi papá sobre esto, pero le pedí que no lo hiciera ya que era un asunto familiar. Primero aceptó y me pidió que lo llamara inmediatamente después de que hubiera terminado de hablar con mi papá. Él anunciaría a sus invitados que la boda se posponía debido a algunos problemas personales, aunque estoy feliz de tener a alguien como Ryan a mi lado. Todavía estoy asustada porque este escenario podría llevar a relaciones tensas con mi papá, que siempre ha estado allí para mí desde el primer día. Ya perdí a una madre ayer y no estoy preparada para perder también a un papá. Actualización 2. Mucho ha pasado desde la última actualización. Reuní todo el valor que pude y volví para decirle a mi padre la verdad. Mary abrió la puerta y me dejó entrar, pero no parecía tan estresada como antes. Entré a la habitación y vi a mi papá sentado en la cama con Jane acostada. Él parecía enojado y me pidió que me sentara. Me dijo que sabía lo que había pasado la noche anterior y estaba extremadamente decepcionado conmigo. Le pregunté de qué hablaba y me dijo que Mary le había informado como yo la había reprendido la noche anterior, diciendo que no era mi verdadera madre y que Jane no era familia, por lo que no deseaba tenerlas en la boda, según mi papá. Cuando Mary intentó calmarme, le dije que no quería que su hija discapacitada arruinaran las fotos de mi boda. No podía creer cuán astuta era Mary. Intenté decirle a mi papá la verdad sobre Mary, lo que lo sorprendió, pero dijo que esto era un caso de mis palabras contra las de Mary y no había manera de que él creyera una versión sobre la otra, así que quizás deberíamos resolverlo por ahora. Jane estaba constantemente diciendo cómo el lado de la historia de su mamá era el correcto y ahora estaba segura de que Mary le había contado la verdad a su hija y le había pedido que actuara. Le dejé muy claro a mi papá que la boda se había pospuesto porque no me importaba quién pensaba. El que decía la verdad era absolutamente inaceptable para mí tener a alguien que había intentado manipularme emocionalmente para que renunciara al amor de mi vida. Mary intervino rápidamente y dijo que quería
Disculparse si había hecho algo malo. Mientras me criaba y deseaba que nuestra relación tuviera una segunda oportunidad. Siendo ellas parte de mi boda, mi papá también insistía en que debía seguir adelante y dejar que la boda ocurriera sin problemas porque se había gastado mucho dinero, pero decidí no atender sus solicitudes y me fui ese mismo día. Me fui a la casa de Ryan y han pasado 2 días desde entonces. Realmente no tenía energía para lidiar con nada, así que apagué mis cuentas de redes sociales. Hasta ahora no he sido contactada por mi papá ni por Mary, pero he recibido llamadas de algunos familiares a las que no respondí, asumiendo que debían ser sobre la cancelación de la boda. Las cosas son bastante estresantes en este momento y espero encontrar una manera de resolverlas pronto. Actualización TR. Esta actualización llega una semana después de la última, cuando la boda fue pospuesta y me mudé de la casa de mis padres. Una semana después de las constantes llamadas, supe de Ryan, quien es amigo de mi papá, en Facebook. Aparentemente mi papá había publicado algo en su muro sobre mí después de que nuestros familiares intentaran averiguar la razón de la cancelación de la boda y no obtuvieran respuestas. Decidieron presionar a mi papá y a Mary sobre el asunto. Intentaron contactarme para hacer un anuncio público como familia, pero como no pudieron comunicarse conmigo, mi papá hizo esa publicación en Facebook. En el post mencionó cómo el Mary y Jane estaban suplicándome que no arruinara su reputación por problemas familiares menores, y esperaba que respondiera esto, ya que hablar era la única manera de resolver esto. Este post hizo aún más daño a la situación ya complicada. Nuestros familiares y todos sus amigos en Facebook ahora estaban especulando sobre el problema y propagando rumores. El peor rumor que escuché fue que había robado dinero para la boda y luego engañado a Ryan. Ryan se estaba estresando por todo esto y hablé con él, pensando que podría estar teniendo dudas. Pero para mi sorpresa él me aseguró nuevamente que se iba a casar conmigo. Sin importar lo que viniera, todavía no había respondido al post en Facebook y planeaba hablar con mis padres al día siguiente para al menos ser racional antes de la gran confrontación. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo diferente. Esa misma noche recibí una llamada de mi abuela, la madre de mi madre biológica. No la había mencionado antes porque no estaba directamente relacionada con el incidente, pero ha sido una parte importante de mi vida. Siempre me ha protegido y me ha salvado de mi madre, incluso ayudó a mi papá financieramente. Ella generalmente no se involucra en nuestros asuntos, pero su intervención en este incidente significaba que algo grande había pasado. Aparentemente ella se había enterado de todo y confrontó directamente a mi padre al respecto. Él le contó lo que él creía que era verdad, la versión de Mary. Mi abuela confió en mí y sintió que había algo raro, así que decidió hablar conmigo sobre ello. Sabía cuánto amaba a Mary y a Jane. No podía creer que yo hubiera considerado que no eran familia. Me emocioné al pensar que alguien de mi familia finalmente creía en mi versión y le conté todo a mi abuela. Ella dijo que no podía creer que ver a Mary y cómo me salvé de sus malas intenciones. Le conté cómo temía perder a mi papá y me pidió que hablara primero con mis padres, mientras ella trataba de encontrar una solución. Al día siguiente decidí volver a mi casa y hablar con mis padres. Fui culpada una y otra vez por hacer un espectáculo de nuestra familia. Honestamente estaba agotada de ella en solo unos minutos y pedí si podía tener un momento a solas con Mary. Fuimos a otra habitación y le pregunté por qué me estaba haciendo esto cuando la había amado toda mi vida. Antes de que pregunten por qué no grabé la conversación, mi teléfono se cayó y se rompió la pantalla y todavía no lo he
repuesto y no podía pedirle el suyo a Ryan ya que lo usa para trabajar además. No esperaba que Mary fuera a confesar algo, pero volviendo al caso ella dijo que lo que había dicho era algo que había estado sintiendo y que nunca deseó cargarme con ello. Me pidió que lo olvidara como un error y siguiera adelante. Dije que su pérdida de control, que justificó por el alcohol y su solicitud excesiva, no era aceptable bajo ningún concepto y que iba a defenderla verdad sin importar lo que fuera lo que llevó a Mary a advertirme sobre las consecuencias. Al escuchar esto salí y le pregunté a mi papá una última vez si siquiera estaba dispuesto a creer mi versión de lo que Mary me había pedido. Él dijo que de lo que yo culpaba a Mary era muy serio y que no era posible para él creer algo tan vil, especialmente de la mujer que había amado durante tantos años. De todos modos ya tenía mi respuesta y salí furiosa de su casa. Lo siguiente que escuché es que estaban diciendo a la gente que los había abandonado, por lo que también estaban cortando contacto conmigo. He estado hablando con mi abuela, así que Ryan y yo la visitaremos en su casa de campo este fin de semana. Actualización 4.4. Comenzaré esta actualización con buenas noticias. Una vez que Ryan y yo llegamos a la hermosa casa de mi abuela, ella sugirió que dado que mis padres habían creado esta situación, deberíamos considerar escapar y casarnos en su jardín en lugar de la boda original. A Ryan le pareció una buena idea y llamó a sus padres para pedirles permiso. Ellos estaban muy contentos con nuestra decisión, así que al día siguiente mi abuela llamó a su sacerdote local y Ryan y yo nos casamos. Él anunció la noticia a todos a través de su Facebook. La publicación recibió algunos comentarios, pero decidimos revisarlos cuando volviéramos a casa. Mi papá y Mary también habían visto la publicación y reconocieron el fondo, por lo que comenzaron a bombardear el teléfono de mi abuela con llamadas, mensajes. Mi abuela les respondió recordándoles que ellos fueron quienes comenzaron a hablar mal de mí, así que no debían sorprenderse. Ahora ella terminó la conversación. Después de eso, después del evento, le conté a mi abuela lo que había sucedido en casa de mis padres y le pregunté si tenía algún plan. Ella me preguntó qué quería y le dije muy claramente que después de la supuesta amenaza de Mary, deseaba exponerla frente a mi papá. Suponiendo que Jane ya sabía lo que su madre estaba tramando. Mi abuela entonces reveló su plan. Dijo que tenía una cantidad considerable de dinero de su divorcio de hace años y que lo usaría para decir que iba a dármelo para comenzar una nueva vida después de que mis padres me hubieran abandonado. Según su juicio, estaba segura de que mi papá y Mary querrían una parte del dinero y ella fingiría dárselo si Mary confesaba, dado que yo no tenía nada que perder. Después de casarme con el hombre que amaba y tener una familia con mi abuela, decidí darle una oportunidad a esto. Al día siguiente mi abuela llamó a mi papá y le informó que me iba a dar su dinero, porque ellos habían cortado contacto conmigo tal como lo esperaba. Ellos estaban sorprendidos y querían hablar en persona, así que al día siguiente por la tarde mi papá, Mary y Jane llegaron a la casa de mi abuela. Me felicitaron a Ryan y a mí, pero no pasó mucho más después de eso. Mary me pidió hablar en privado. Comenzó hablando sobre cómo mi vida finalmente estaba en paz con mi matrimonio y todo este nuevo dinero. Le pregunté cuál era el propósito de la conversación privada, porque no deseaba interactuar con ella. Y necesariamente ella dijo que lo que había hecho esa noche había sido extremadamente inapropiado. Le pedí que aclarara lo que había hecho porque quería que se sintiera avergonzada de haber arruinado mi relación con mi padre. Y Jane se disculpó claramente por pedirme que dejara a Ryan y lo
convenciera de casarse con Jane en su lugar. Continuó diciendo que era todo su instinto maternal y que esa era la razón por la que estábamos teniendo esta conversación, y si esta vez fui preparada y pude grabarlo, aunque finalmente no necesité la grabación, esperaba que dijera algo en la línea de que yo también era su hija, que se sentía arrepentida y quería enmendarse diciendo la verdad. En cambio me dijo que el dinero que tenía ahora podría ayudar a Jane a establecerse y tener un futuro mejor. No la interrumpí y la dejé continuar. Ella seguía tratando de convencerme de darle la mitad del dinero a Jane porque yo podría ganar más, mientras que la vida ya era más dura para Jane ahora, con el amor de su vida casado conmigo. Esto era lo menos que podía hacer por ella. No dije nada y comencé a mirar la puerta de la cocina. Detrás de ella, no sé cómo, pero debió haber sido voluntad de Dios que a mitad de la conversación mi papá había venido a buscarnos y decidió quedarse callado y escuchar lo que Mary estaba diciendo. Ella no se dio cuenta de que él estaba justo detrás de ella porque estaba demasiado ocupada explicándose. Tan pronto como miré a mi papá después de que ella terminó, ella se dio cuenta de que él había estado allí todo el tiempo y del gran error que había cometido Mary. Intentó encubrir lo que había dicho durante la conversación y en su lugar reveló mucho más sobre cómo había sabido todo esto durante un tiempo y estaba haciendo todo esto por Jane. Mi papá llamó inmediatamente a Jane y le preguntó si sabía sobre todo esto. Viendo la situación estresante, se dio cuenta de que era mejor decir la verdad. Mi papá se volvió hacia mí y comenzó a disculparse por no haberme creído en primer lugar. Le dijo a Mary y Jane que se fueran de la casa tan pronto como pudieran al día siguiente porque tenía mucho en qué pensar. Mary intentó suplicar citando la condición de Jane, pero mi papá no estaba dispuesto a escuchar nada. Le pedí a mi papá que fuera a descansar a su habitación porque era mucho para asimilar. Ryan lo acompañó mientras que Mary y Jane decidieron quedarse en otra habitación hasta que se fueran. Nadie les ofreció simpatía y pudimos ver que Mary lo había visto venir. Lloré esa noche pensando en lo mal que se habían puesto las cosas y en cómo éramos una familia feliz. Hace unos meses Ryan me consoló diciendo que él sería mi verdadera familia de ahora en adelante. Al día siguiente Mary y Jane se fueron y mi papá se fue 2 días después de disculparse mucho por no confiar en mí. En primer lugar le dije que sus dudas sobre mí podrían haber dañado nuestra relación y que deberíamos tomarnos con calma de ahora en adelante. Él parecía desalentado, pero aceptó darme algo de espacio. Ryan y yo también nos fuimos ese mismo día agradeciendo a mi abuela por todo lo que había hecho por mí. Le pedí que viniera a quedarse en mi casa por un tiempo y ella podría visitarnos el próximo verano. Actualización 5. Dado que muchos de ustedes han estado preguntando sobre lo que sucedió con mi papá y Mary, aquí estoy escribiendo esta actualización 4 meses después. Mi papá decidió divorciarse de Mary, pero aún quería seguir en la vida de Jane. Sí, ella lo deseaba. Sin embargo, Jane no quería tener nada que ver con él, en parte porque Mary le había dicho que no estuviera en la vida de mi padre si se divorcian, porque sería muy doloroso para ella, lo cual habla de la naturaleza de Mary, que si no puede tener a mi padre, nadie más lo puede tener de ninguna forma. Mary intentó con todas sus fuerzas recuperar a mi papá, pero no lo logró. A pesar de sus esfuerzos, mi papá se mantuvo firme en su decisión. Mary nunca se disculpó conmigo por todo lo que me hizo pasar. Su justificación fue que todo lo que hizo fue por su hija, así que en su mente de alguna manera era aceptable. Yo solo me sentí aliviada de no tener que lidiar con ella nunca más. Ryan y yo estamos bien y nos estamos enfocando en construir nuestra nueva
Vida juntos nos estamos adaptando a nuestra rutina y estamos agradecidos por el apoyo de mi abuela, quien sigue siendo una presencia maravillosa en nuestras vidas. Y para aclarar algo, mi abuela no nos dio el dinero, eso solo fue para él. Engaño, mi abuela no piensa ponerme en su herencia, al menos que yo sepa.